Bien, para esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los enfoques del esencialismo y el constructivismo dentro de lo que ahonda la identidad cultural y obviamente la identidad cultural establecida dentro del círculo de lo que es la cultura como tal y cómo la cultura se define en la identidad y la identidad conlleva estos dos enfoques. Puede haber una identidad esencialista y una identidad constructivista. Bueno, para empezar, recordemos que dentro del enfoque de la identidad deviene del latín identitas. Identitas nos dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Entonces, justamente a eso tenemos que conllevar, que existe un conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿no? Esos rasgos nosotros la conocemos como el hecho cultural o la culturalidad, y la culturalidad la debemos ver por todas las acciones que nosotros hacemos en nuestra sociedad, y ahí está la música, la gastronomía, las formas de vestir, la moda, está la costumbre, la religión, la lengua, etcétera y etcétera. Esos son los rasgos que determinan un individuo y lo caracterizan frente a los otros. De alguna manera Descartes ya había entrado en ese análisis cuando habla de la autoconciencia del ser como sustancia, y que de alguna manera esas sustancias nos dice que perduraba en el tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere esto y qué tiene que ver con la identidad? Obviamente la identidad o cualquier identidad tiene una esencia o una esencia a la cual está guiada, y esa esencia nosotros podemos ver como la sustancia o la fuente de cómo ha nacido y cómo puede estar determinada ese elemento. Entonces Descartes considera que existen dos principios para identificar esa sustancia: la realidad del yo y el conocimiento permanente de sí mismo. Entonces, de alguna manera, la realidad del yo son las relaciones, son su localización frente al grupo, cómo lo determina esa realidad. Para que tenga esa noción de yo, obviamente va a tener la necesidad de un alter o de un otro sujeto que comparta los mismos rasgos y les define su yo. Entonces, su autoconciencia está determinado obviamente al grupo, y el grupo está determinado a lo que hayan confirmado, ya hayan confirmado como grupo ciertos gustos, ciertas costumbres, ciertas normas y ciertas concepciones religiosas que le va a hacer propiamente al grupo, ¿ya? Entonces la sustancia o la fuente es lo que se debe buscar ahí. Y el conocimiento permanente de sí mismo obviamente está reflejado en la construcción propiamente del colectivo o del grupo cultural que le va a definir y le va a ser distinto y diferente. Y ese conocimiento permanente de sí mismo es la que le va a determinar o va a ser la cara que va a mostrar al, aquel grupo distinto y diferente también en la cual va a ser alter, ¿ya? Bajo esa visión, justamente lo que nos ayuda a Descartes a entender es que esa sustancia está establecida en el esencialismo, y el esencialismo es pues la fuente en la cual está determinada el yo de cualquier grupo cultural. Y bueno, a eso es lo que nosotros vamos a ir ahora a analizar. Entonces, el esencialismo. De alguna manera el esencialismo da un sentido al sujeto, ¿ya? Como una persona humana que va a estar centrada, unificada y dotada de ciertas capacidades de acción y de conciencia, ¿ya? Y esa conciencia le va a determinar ciertas acciones, y que dentro de su propio esencialismo identitario cultural no va a ser pues algo eh, inmutable, ¿ya? Es decir, no va a permitir la inmutabilidad del grupo, al contrario, va a ser fijo, va a ser determinado la forma de cómo se la debe ver a un grupo con sus rasgos culturales establecidos, y esto está determinada por el tiempo y el espacio, es decir, hay un argumento histórico sobre ello. En pocas palabras, el esencialismo de alguna manera es lo que determina la identidad,
¿ya? Y lo que determina la identidad son los elementos culturales. ¿Y cuáles son los elementos culturales? Nuevamente les repito, está la costumbre, la lengua, la religión, las formas de organización, la economía, etcétera, son las formas esencialistas de las cuales está determinada el grupo, a la cual muchos no permiten que exista algún cambio o alguna brecha de la estructura del grupo. Y este análisis se ha trabajado siempre con los estudios de la identidad étnica, ¿ya? Y justamente ahí se ve los estudios y se identifica el esencialismo mucho más establecido en relación a otro grupo, ya que estas culturas o estos pequeños grupos étnicos están establecidos y determinados por ciertas reglas culturales que hacen al grupo y no permiten ninguna intromisión, ¿ya? Y de alguna manera esa es la que va a determinar aspectos que tengan que ver con los elementos biológicos, psicosociales y sociales, que eso hace propiamente al aspecto sociocultural de su distinción y su diferencia. Biológicos en el sentido de que hay que determinar que el color de la piel, los ojos, el tamaño, la estructura ósea, etcétera, son determinantes en relación a verse con el otro grupo. Y en los elementos psicosociales es las formas de conducta establecida por el grupo y cómo estos elementos de conducta están muy relacionados a un hecho simbólico. Y dentro de lo social están pues, las formas de organización, las formas de interacción dentro del mismo grupo, puedan determinar la característica que hace a ello. Por decir, por ejemplo, se tenía anteriormente a los guaraníes, que en ocasiones cuando la mujer fallecía, él podría contraer matrimonio con la hermana o con las hermanas, en caso que muchas de las hermanas no hayan tenido un matrimonio anterior. Para una manera de conservar al grupo, podría tener la posibilidad de casarse con ellas o tener matrimonios con adolescentes o niñas, que eso depende mucho de su estructura social. Es decir, va a ser importante determinar la cualidad y la característica cultural de cada grupo para poder entender cómo ese esencialismo está tan arraigado y que no permitiría ningún cambio, ¿no? Como que existen y han existido y siguen existiendo instituciones que tratan de buscar una brecha para que pueda haber algún cambio en su forma de ver la realidad contextual en la que viven, ¿no? Entonces ahí viene el enfoque del esencialismo. Tenemos a dos autores justamente que tienen que ver con lo que les acabo de decir, Margaret Mead y Claudia Briones. Mead nos va a hablar del análisis desde la figura del embodiment, que no es más que el cuerpo, y tiene que ver mucho con este trabajo de las samoanas, cuando las samoanas ven en su aspecto biológico un cambio, es decir, estamos hablando de una samoana adolescente que se va a volver mujer, a un cambio estructural biológico que va a acontecer, y esa va a ser determinante a que cumpla otros roles, ¿ya? Y son parte de su esencialismo cultural, ya que es un rito de paso importante para ellas, ¿no? Como el caso en el medio urbano, cuando tenemos un cambio de rito de paso del adolescente a hombre, cuando antiguamente se consideraba que un muchacho, cuando ingresaba al cuartel, ya estaba pasando un rito de paso, y todos los aspectos físicos que le iba a contraer el cuartel le iba a determinar también un carácter y además un comportamiento maduro para volverse hombre. Más o menos también tiene esa misma relación, ¿ya? Y Claudia Briones, que nos habla de las cuestiones de identidad, que tiene muchísimo que ver con la culturalidad, es decir, con todas esas pautas culturales que se presentan a un grupo, es decir, todos esos hechos que nos hacen distintos y diferentes, es decir, la música, el lenguaje, la gastronomía, la moda, las formas de pensar o de concebir una sociedad, la norma misma,
son cuestiones de identidad que puedan ser afectadas en caso de que exista alguna intromisión, ¿ya? Entonces, bajo ese enfoque podemos ver dos tipos de esencialismo, un esencialismo positivo y un esencialismo negativo. El positivo, que permite existir una brecha dentro de su propia estructura en la cual le determine tener una subsistencia en relación a otros grupos, y un esencialismo negativo, cuando el esencialismo negativo no permite ningún cambio, ninguna mutabilidad de su estructura, y por tanto ellos se consideran como un ente fijo y no cambiable. Hemos tenido acá en Bolivia una experiencia similar con los pacahuaras, que es un grupo étnico que ha desaparecido, y cuando se tenía a las últimas familias y el gobierno consideraba traer a otros grupos para que puedan interactuar y hacer crecer a este grupo y tener un grupo mucho más consistente, los pacabaras de alguna manera han tenido una negación a cualquier intromisión, y lo único que han podido lograr es que puedan adoptar a muchos niños de otros grupos culturales, orientándolos en sus aspectos culturales, pero nunca les han considerado como pacahuaras, ¿no? Y ahí viene el esencialismo que les hablaba. Bueno, de alguna manera, los elementos también determinantes en la configuración del esencialismo está pues el territorio, la lengua, la religión, lo que les decía, que de alguna manera esto se lo establece como cosificado, es decir, como algo que no lo vas a poder cambiar, que es tan determinante en la estructura y pensamiento psicosocial del grupo. El territorio, la sociedad, la comunidad son elementos cosificados y que así tiene sentido su forma de organización, ¿ya? Obviamente en grupos esencialistas muy cerrados, y que de alguna manera eso va a determinar que, que no van a tomar en cuenta ninguna intromisión, ninguna interacción, ya sea porque puedan abandonar su grupo de origen, están en procesos migratorios. Eso no va a determinar a que su esencialismo sea truncado, al contrario, se vuelven más fuertes. Si existen tecnologías que puedan apoyar, a veces las rechazan o las tienen, pero no las utilizan, ¿ya? Por ser parte de su estructura cultural, que a veces no la entendemos, ¿no? O por su capacidad de agencia, es decir, por su forma de su identidad propiamente, y esa identidad está relacionada con un hecho histórico de los primeros que han abordado y han dado origen al grupo. Entonces está establecida esa identidad a través de esa agencia, que no van a permitir ningún cambio. Entonces el esencialismo se configura y está ahí su elemento de análisis. Y bueno, el constructivismo pues, llega a ser podríamos decir, aquel enfoque que está en contra del esencialismo, y de alguna manera el constructivismo es considerado de alguna manera como el espacio abierto, ¿ya? Donde se va a configurar el sujeto descentrado en sí mismo, no centrado, sino descentrado en sí mismo, cuya identidad no va a ser fija, no va a ser permanente, sino va a estar abierta a los cambios. Es más, es una identidad fragmentada, y que de alguna manera nos lleva pues a una relación de hibridez no resuelta. La hibridez, si la podemos entender, es la conjunción de dos elementos culturales que se han amalgamado en un momento histórico y ha posibilitado a tener otra realidad cultural. Nosotros tenemos esa hibridez, hemos sido conquistados por los españoles, ha pasado el tiempo necesario para conjuncionar dos presupuestos culturales y unificarlos, y bueno, somos híbridos, ¿no? El resultado el resultado de lo que hoy por hoy que somos como sociedad, ya practicamos las dos formas o los dos constructos culturales. Entonces ahí viene la hibridez. ¿Quién nos trae esta postura? Friedrich Barthes, ¿ya? Barthes es el que, a través de un análisis que viene con la identidad étnica,
que considera que hablar de la identidad étnica es hablar del esencialismo, porque son los propios antropólogos que no permiten una apertura a los cambios, porque están establecidas a que si existen cambios se puede afectar en la estructura cultural del grupo. Entonces Barthes de alguna manera rechaza ese esencialismo y él considera que el constructivismo es la mejor manera para establecer una sociedad mucho más intercultural, podríamos decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la identidad debe ser abierta, no debe ser ambigua, y además la sociedad debe ser fragmentada y múltiple, porque no podemos siempre compartir los mismos rasgos culturales hasta dentro de nuestro propio colectivo cultural o dentro de la esfera de otros colectivos culturales. Es decir, podemos ver que otros colectivos culturales pueden ser determinantes, algunos rasgos culturales que nos gustaría compartir y hacerlo parte de nosotros. Y obviamente eso hoy por hoy se está viendo con la diversidad cultural a través de los subgrupos, las subculturas, las tendencias de aculturación, etc. Y bajo ese sentido también Berger y Luhmann, estos otros dos sociólogos, van a trabajar con la identidad, cómo se construye a través de los procesos sociales, y esta está muy determinada a cómo los cambios de la identidad social se van abordando. Y eso es lo que habla Gilberto Jiménez, por si acaso, cuando nos habla lo que es identidad colectiva y lo que es identidad individual. Nosotros estamos muy relacionados con nuestra identidad individual, lo que habla Berger y Luhmann, es decir, necesitamos de los otros constantemente para darle sentido a nuestra individualidad, a nuestra identidad individual, pero sin necesidad de afectar a nuestro colectivo, ¿no? En ese sentido podemos decir que el constructivismo revela el carácter de la identidad y cómo las tradiciones no habían sido y no son parte de una esencia de la cultura, ¿ya? Sino son los artefactos culturales producto de luchas, negociaciones situadas históricamente en el terreno cultural. ¿Qué quiere decir? Que toda esta culturalidad ha sido de una construcción constante, no ha nacido desde una sustancia y no se ha dicho esto es lo que van a comer, esto es lo que van a vestir, este es lo que van a considerar como norma, sino es parte de un hecho histórico social que se ha ido construyendo en el tiempo y en el espacio, y por tanto la esencia es una construcción constante. La esencia no debe ser una esencia establecida en un momento dado, fijo y específico, y que se debe seguir ese camino. Por tanto, el constructivismo conlleva a esa apertura y esa brecha para una mayor relación social con otros grupos culturales, con otras realidades e identidades. Eso va a permitir, entonces, de alguna manera, abordar estudios etnofágicos, es decir, qué elementos culturales pueden absorber a otras bajo ciertas categorías y pueden ser determinantes para estudiar y traer un esencialismo positivo para que no sea tan afectado y no pueda existir elementos de racialismo en este caso. Lo mismo la globalidad, como un grupo cultural pueda estar establecido al mundo de la globalidad, de la tecnología, sin verse afectada también su hecho cultural, ¿ya? Y la diversidad, como les había comentado, es lo que el mundo postmoderno ya nos trae, ¿no? No todos estamos contentos con nuestro colectivo cultural, entonces siempre queremos distinguirnos y hacer distinción bajo otros parámetros, y eso nos ayuda mucho en la diversidad, ¿no? Es decir, nos da la apertura. Bueno, estos dos enfoques obviamente ayudan muchísimo para analizar y trabajar la identidad. Cada enfoque tiene su posicionamiento y bueno, en su posición obviamente también están los estudios y la academia. Para la siguiente vamos a preparar otro trabajo, otro análisis que tiene que ver con la otredad, y de alguna manera esencialismo, constructivismo y la otredad van a ser una conjunción de enfoques y de relaciones que permitan hablar de la interculturalidad. Bueno, hasta aquí vamos a quedar con ello y muchas gracias por su atención.